La historia del cacao en Colombia se remonta a las culturas indígenas precolombinas que ya lo cultivaban y lo consideraban como un alimento sagrado. En las últimas décadas ha habido un resurgimiento del interés por ese grano, impulsando la economía de varias familias y comunidades. Y nuevamente nos encontramos desde la vereda Las Ánimas del municipio de Betania para conocer todos los aspectos relacionados con el cultivo del cacao. Como invitados tendremos a la ingeniera Jenny Villa y al profesional agropecuario David Alvarado, quienes nos explicarán todo lo relacionado con este cultivo, cómo inició, factores a tener en cuenta y además la importancia de ese control fitosanitario. Los invitamos entonces para que estén muy conectados de ese espacio que hemos preparado para ustedes y de toda la programación del Canal 4 de Apacible Televisión. Bienvenidos a Por el Campo. Saludamos de nuevo a los televidentes que se han conectando a este espacio de Por el Campo. Como les comenté al inicio de nuestro programa, nos encontramos nuevamente desde el hermano municipio de Betania con dos invitados muy especiales para hablar sobre el cultivo del cacao. Para iniciar, saludamos a nuestra primera invitada, Jenny, a quien le agradecemos por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Jenny, ¿cómo está? Hola Sara, muchas gracias por la invitación. Bueno Jenny, ya habíamos venido acá al municipio de Betania para grabar el proceso que realizan con las abejas nativas y hoy regresamos nuevamente pero para conocer todo el tema del cultivo del cacao. Antes de iniciar, de conocer en qué consiste este cultivo, queremos conocer un poquito sobre usted. Cuéntenos quién es usted, a qué se dedica. Yo soy Jenny Villa, ingeniera agropecuaria de la Universidad de Antioquia, especialista en educación ambiental. Actualmente soy docente de ciencias naturales de posprimaria. Pues el inicio del cultivo de cacao lo empezamos en el año 2017 aproximadamente con un curso del SENA, donde el docente nos motivó a sembrar, donde iniciamos con un proceso de 500 árboles sembrados y que nos ha aportado mucho aprendizaje en el proceso. Bueno Jenny, hace unos días nos encontramos precisamente grabando con su mamá, con su hermana, ese proyecto tan importante que tienen sobre abejas nativas. Hoy regresamos hasta acá, una subida bastante larga, como se puede observar, pero bueno, aquí estamos para llevarle a nuestros televidentes la mejor información sobre nuestro campo. ¿Qué otros cultivos podemos apreciar acá donde nos encontramos? Como podemos observar, la finca es muy productiva, tenemos árboles de mango, limón, café, cacao y otros productos que se dan muy bien acá en la finca. Bueno Jenny, ¿por qué quiso estudiar algo tan direccionado al campo? ¿Algo familiar, cultural? Bueno, inicialmente me enfoqué mucho hacia lo ambiental. En vista de que la universidad ofrecía ingeniería agropecuaria, lo enfoqué hacia el área agroecológica. Entonces ahí fue donde decidimos tener cultivos, pero en asocio con otras producciones. Entonces ahí fue donde decidimos asociarlo con café, con plátano y esto ha llevado todo de la mano, tanto la producción agropecuaria como ecológica. Usted ahorita al inicio nos comentaba que desde el 2017-16 aproximadamente inició ese proyecto del cultivo del cacao, más o menos unos 6-7 años. ¿Cómo ha sido el crecimiento de ese cultivo? Porque sabemos que no es fácil tampoco hacer empresa. Hay muchos obstáculos climatológicos, económicos, factor humano que se presentan a lo largo del tiempo, pero ¿cómo ha sido, digamos, esa evolución del cultivo? Bueno, inicialmente cuando se hicieron los semilleros, la germinación, fue un proceso complejo porque precisamente en ese año entraba la cosecha, fue como en un octubre, entonces ya había que contratar trabajadores para hacer los hoyos, para sembrar. Entonces desde ahí ya fue complejo el proceso porque sabemos que eso es una cultura cafetera, entonces cambiar de cultivo de un momento a otro, muchas personas piensan que no vale la pena, pero entonces más sin embargo decidimos afrontarlo. Luego de sembrar ya el cultivo a los 6 meses se injertó. Y ya después de los 6 meses ya es necesario cortar el patrón principal, luego ya es muy importante realizar las podas en el cultivo fundamental y ahí lo hemos ido llevando poco a poco, trabajando con mi papá,
mi hermana, la familia. Entonces hemos estado pues como muy unidos trabajando en el cultivo, en su crecimiento y llevándolo poco a poco con los manejos fitosanitarios que son fundamentales en este cultivo. Ahorita precisamente nuestro siguiente invitado nos va a hablar un poquito sobre esos manejos, esos controles fitosanitarios que son tan importantes no solo para el cultivo del cacao, sino para todos los cultivos en general. También nos mencionaba Jenny precisamente que eso es un proyecto familiar, que aquí trabaja el papá, la mamá, los hermanos, los vecinos, y eso es algo muy importante porque claro, se convierte en un proyecto familiar que mejora las relaciones interpersonales, de convivencia y la economía, por supuesto. Acá todos hemos estado trabajando, sobre todo porque, como les dije inicialmente, yo soy docente, entonces a mí me toca estar viajando constantemente, pero aprovecho las vacaciones para venir, hacer esos procesos que le hacen falta, la transformación que también la hacemos en casa con la mamá, entonces hay que tostarlo, hay que molerlo, hay que moldarlo ya para sacar el producto final. Entonces ese apoyo ha sido fundamental para mí en este proceso y vamos haciéndole poco a poco en las redes sociales también para iniciar pues el emprendimiento. Emprender no es fácil, pero lo estamos haciendo poco a poco. Bueno, Jenny, hablemos un poquito sobre el cultivo de nuestra planta de cacao. Después del proceso de siembra, ¿cuánto tiempo demora, digamos, en crecer y posteriormente en formar ese fruto para posteriormente recolectarlo? El proceso demora aproximadamente 2 años. Después de injertarse, a los 6 meses de estar sembrado en campo, ya él empieza a dar frutos. Hay que estar muy pendiente de las cosechas porque hay que recolectar los frutos maduros constantemente para que no les vaya a dar plaga. Ahorita David nos va a contar esas plagas. Y luego de esos 2 años, después de ese injerto, ya él empieza a producir más o menos durante 20 años de acuerdo al uso, el cuidado que usted le dé a este árbol. Podríamos decir entonces que es un cultivo muy duradero. Sí, son cultivos perennes, duran de acuerdo al cuidado ese tiempo y hay que hacerle los manejos, también estar muy pendientes de que el patrón no esté contaminado, de que los injertos estén funcionando de manera adecuada, de las podas, hay que abonarlo, hay que encalarlo, entonces todos esos mantenimientos. Teniendo en cuenta que esta zona del suroeste es tan cafetera, como lo hemos dicho en los diferentes espacios, ¿por qué decidieron sembrar cacao? ¿Qué los motivó? Bueno, resulta que del SENA nos trajeron un curso y el profe, sobre todo, fue el que más nos motivó a que lo hiciéramos, porque ya empezamos a ver que era necesario, ¿cierto? Porque en otros países lo cultivan a gran escala, sobre todo en el África, pero empezamos a mirar que en Colombia también era importante. Entonces fuimos a Támesis, a la granja de la Nacional de Chocolates, y allá nos dimos cuenta que acá en el suroeste también se da muy bien, porque pensábamos que de pronto el clima no lo iba a favorecer o que el ambiente, y resulta que empezamos a mirar que entre 1000, 1200 también nos daba pues buena producción, también dependiendo pues la variedad, ¿cierto? Entonces buscamos una variedad que fuera acorde con el clima, con el ambiente, con la temperatura, y nos dio, entonces acabamos con ese proceso. Muy interesante lo que usted menciona, hacer ese proyecto o ese proceso más bien como investigativo, por así decirlo, porque siempre creemos que a uno el cultivo no le va a funcionar y uno empieza a pensar cosas que en su mayoría no son reales y que cuando ya uno empieza a sembrar, a cultivar, a cosechar, se da cuenta de que eran mitos y que a uno sí le puede dar resultado, obviamente siendo muy sinceros y sabiendo de que se pueden presentar muchas cosas en el camino. Exacto, sí. En este proceso no solo empecé yo, sino también que empezamos otros compañeros de la vereda del Tablazo, y ahí nos fuimos empezando a compartir como experiencias, conocimientos, entonces ya estábamos como más pendientes de que no se podía dejar solo el cultivo más de 20 días, porque entonces cada 10 días hay que estar recolectando esos frutos maduros. Entonces ahí es donde uno ve definitivamente si está dando rentabilidad, si es posible, y actualmente el chocolate o el cacao está costoso a precio de venta, entonces ya uno empieza a notar que sí está siendo rentable. Según las estadísticas es porque en otros países está como cayendo la producción, entonces si acá nos está dando bien, aumenta el precio. O sea, vamos por buen camino.
respecto a Exacto. este cultivo. Usted mencionaba algo ahorita muy importante y es ese proceso de la cosecha. Contemos un poquito a nuestros televidentes cómo se hace esa recolección, a qué hora del día, si hay que esperar que baje el sol, si se puede hacer lloviendo, cómo debe hacerse ese proceso. Sí, ese proceso es muy importante, se hace sobre todo en horas de la mañana, tratamos de hacerlo nosotros antes de que le empiece a dar el sol a los árboles. Tenemos dos bolsas recolectoras, la primera es para echar los frutos sanos y la segunda es para echar los frutos que tienen de pronto alguna plaga o alguna enfermedad, donde se dejan aparte y se depositan en otro sitio con cal agrícola para que no se disperse la plaga. Entonces, los frutos buenos los llevamos para una zona de almacenamiento y allá ya lo procesamos para la fermentación y ya ahí sí lo llevamos al proceso de secado. Y luego a degustarlo de la mejor manera. Bueno, usted mencionaba algo muy importante, Jenny, y es el proceso de control de plagas, de fertilizantes, que es muy interesante para nuestros cultivos, en especial de cacao, y yo creo que es importante conocer entonces de la mano del siguiente profesional cómo es ese proceso. Muchísimas gracias, Jenny, por hacernos ese abrebocas tan importante sobre cómo inicia el cultivo, cuáles son esos cuidados, cómo lo trabajan, que además es en familia, y eso es lo bonito, poder venir a conocer y decir, es que estos procesos se pueden trabajar en familia, no es solo de una persona, sino de muchos, de mamá, papá, hermanos. Entonces, muchas gracias, les deseamos muchos éxitos con ese hermoso proyecto que tienen acá en el municipio de Betania y nuevamente gracias por recibirnos. Sara, a ustedes muchas gracias por la invitación, también invitar a la comunidad, a los productores que se animen, que es un proceso y un producto muy bueno, que inicialmente en los 2 años no le va a dar producción, pero que cuando empieza a dar producción los demás años va a ser muy bueno y rentable. Entonces invitarlos. Y lo más durito puede ser arrancar, dar el primer paso, pero ya después uno va aflojando, como se dice. Jenny, finalmente, números de contacto para nuestros televidentes. Claro que sí, al 312-502-5006 o nos pueden seguir también en la página de nativas-tribus, que ahí también tenemos publicaciones tanto de las abejas como del cacao. Jenny, muchas gracias. Bueno, a usted. Y nuestro siguiente invitado es David Alvarado, a quien le agradecemos por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Vino precisamente desde la ciudad de Medellín para hablarnos acerca del cultivo del cacao. David, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, David, antes de hablar un poquito sobre las plagas, sobre el control fitosanitario alrededor del cultivo del cacao, queremos conocer un poquito sobre ti. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas. Mi nombre es David Gilberto Alvarado Muriel, soy tecnólogo agropecuario, recién he terminado prácticas en la Nacional de Chocolates. Tengo una certificación en buenas prácticas en cacao, la Nacional de Chocolates, y ya próximo a graduarme. Maravilloso. Bueno, David, cuéntenos un poquito sobre ese cultivo del cacao. ¿Por qué usted viviendo en Medellín está asociado con ese cultivo? El cultivo en sí es el que más me llamó la atención desde que empecé la carrera. Es un cultivo agroforestal que me encantó. Me gusta porque tiene cierto poder, pues, o cierta creencia religiosa entre nuestros ancestros. Es un cultivo que se originó en el Amazonas, en la cuenca superior del Amazonas, donde linda con el Orinoco. Es un cultivo que se fue espontáneamente, se fue proliferando por todo Sudamérica por medio de las plantas, por medio del aire, algunas aves, algunas especies que le fueron creciendo, y me gustó mucho. Porque es un cultivo agroforestal, porque es un cultivo que se puede sembrar con otro tipo de cultivos o con otro tipo de plantas que ayudan a tener un mejor crecimiento. Como lo vemos el día de hoy acá. Como lo vemos hoy el lo día de vemos hoy. asociado con café, con plátano, creo que con limón también. Total. Entonces eso es una ventaja del cacao. Total, porque le aportan nutrientes de diferentes plantas y no tiene ningún problema en estar en asocio con otro tipo de cultivos. Muy interesante. Ahorita precisamente Jenny nos explicaba, nos hacía un abrebocas sobre cómo nació ese cultivo acá en esta vereda de Betania, quiénes lo trabajan, y nos mencionaba algo muy importante y era sobre ese control fitosanitario, que es bien importante en todos los cultivos, porque a veces creemos que por obra y gracia los cultivos van a salir adelante, pero no, necesitan de nuestra mano, de nuestro apoyo, de nuestros controles. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cuál es la importancia, David, de tener, o más bien de hacer, controles fitosanitarios? Sí, los controles fitosanitarios son muy importantes. ¿Qué pasa con los cultivos? Que desafortunadamente se vuelven monocultivos, que como se vuelve una sola especie, no es que salgan plagas, no, nosotros creamos las plagas.
porque ya cuando los insectos, los diferentes tipos de microorganismos o plantas, pues, o otro tipo de seres vivos, lo que hacen es que buscan lo que pueden encontrar, entonces se van adaptando a la especie y van devorando poco a poco. Los controles fitosanitarios son importantes, ¿por qué? Porque la planta requiere un crecimiento óptimo. ¿Para qué? Para tener una buena absorción, para tener un buen crecimiento vegetal y un crecimiento productivo. Bueno, David, pero entonces, respecto al control sanitario, ¿qué pasa si yo soy muy ordenada con esos controles respecto al cacao, soy muy juiciosa? ¿También corro el riesgo de que aún así con ese juicio me lleguen plagas? Las plagas siempre van a estar, porque desafortunadamente hay plagas que afectan, entre ellas están algunos hongos, está la Phytophthora, está la moniliasis, que la moniliasis es la que más afecta en sí. Afortunadamente estamos en una zona entre los 1000 y los 1200 en donde no afecta la moniliasis, pero en zonas con entre 0 y 800 metros sobre el nivel del mar suele propagarse más por el nivel de humedad más alto, por temperaturas más altas y más sombríos. Se suele propagar. Acá en esta zona en la que estamos, en el sureste antioqueño, en Betania, la plaga que más afecta es la carmenta. ¿Por qué? Porque se propaga, porque tiene un ambiente óptimo para propagación. Ahorita les mostraremos pues algunas condiciones pues en las mazorcas y eso es lo que suele generar algunos males del tronco, pero eso se puede controlar fácilmente. O sea que los controles fitosanitarios lo que hacen es ayudar a regular o a que si llega, digamos, el hongo o lo que sea, que su afectación no sea tan grande. Así es que... Muy interesante. Entonces, ¿qué será esas personas que no realizan esos controles? Tienen pérdidas altas en su producción, porque lo más importante de la producción en cacao es su semilla. Sacar su semilla es donde sale el chocolate. Si tiene una semilla óptima, es una semilla que se vende a un buen precio. Si tienen unas mazorcas que salen súper pequeñas o que no tienen una buena producción alta, tiene que decir que tienen grandes pérdidas porque no hacen un buen control. Yo siempre he dicho que el cacao es como un niño, hay que estarlo todo el tiempo cuidándolo, podándolo, revisándolo, haciendo limpiezas para tener una buena producción. Estar 100% al pendiente de él. Sí. David, ¿cómo detectar si mi cultivo, si mi planta o mi árbol de cacao tiene una plaga y si esas plagas aparecen solo cuando ya están más jóvenes, por así decirlo, o desde sembradas empiezan a aparecer? Hay diferentes plagas que ya por investigaciones y controles que se han hecho con el pasar del tiempo, ya tenemos más o menos ciertos ciclos de vida. Por ejemplo, en la carmenta, les muestro por aquí una parte de una carmenta. Uno suele ver que la carmenta es un insecto. Es un insecto que lo que hace es que coloca unos huevos en la mazorca y después de cierto tiempo, unos 15 días, se ve como una perforación. Ahí te das cuenta que se está propagando mucho la carmenta. Entonces cuando la carmenta... Pero es como un hueco. Ellas hacen un hueco, ellas dejan las larvas y le ven los huevos y los huevos se convierten en larvas. Las larvas perforan y lo que hace el larva es que cuando perfora la mesocarpio y el carpo, ingresan, dañan la semilla también, pero lo que hacen es que dejan entrar aire a la mazorca, se genera un ambiente óptimo para otros oportunistas como hongos, bacterias, y entonces se empieza a generar un fermentado interno en la mazorca, que es lo que se ve acá. Eso no son semillas óptimas para el cultivo. Eso suele pasar, sí, pero si ya son muchas mazorcas afectadas, ya lo que se genera es una propagación muy grande de la plaga y lo que hace una pérdida económicamente del cacaocultor. Acá usted, por ejemplo, nos trajo algunas mazorcas de ejemplo y veo una que tiene como unas partes negras y blancas. ¿Eso es qué? Sí, eso es Phytophthora, eso es un hongo también oportunista, es un Phytophthora, eso tiene ciertas condiciones, tiene que ver mucho con el sombrío y las humedades altas también en la Phytophthora. No hace tanto daño porque la Phytophthora lo que hace es un daño externo. Ya cuando se tapa toda la mazorca ya quiere decir que internamente ya afectó todas las semillas. Pero no es el daño. Pero, o sea, David, perdón, que en ese momento esa mazorca se puede transformar, o sea, se puede hacer el proceso de destrucción. Tocaría destapar y revisar si está infectada. Si está infectada no se puede. Lo más recomendable es que no se puede porque la idea es entregar una semilla de alta calidad para tener un chocolate premium. Y les mostraré una mazorca de alta calidad. Esta es una semilla de buena calidad, una mazorca ya maduras, en donde se puede consumir fácilmente. Se ve súper blanquita. Bueno, aquí tenemos entonces una mazorca que se puede consumir tranquilamente. Tranquilamente se puede consumir. Esta mazorca ya madura. Tiene cierto saborcito, pues, eso dependiendo también del clon. Aquí también hay que hacer una aclaración, que aquí en este cultivo se tiene un patrón de IMC67 y un clon de CNH-CH12. CNH-CH12, que estos son proveídos por la Nacional de Chocolates. Pudimos conocer de la mano del profesional agropecuario David Alvarado
ese control, o más bien esa importancia de los controles fitosanitarios alrededor del cultivo del cacao y pudimos observar varias bacterias, hongos que se pueden presentar en esas mazorcas, pero también pudimos apreciar una mazorca en buen estado, aprovechable, consumible, apta precisamente para el proceso de transformación. David, ¿cuál es la importancia de ser muy juiciosos en esos controles fitosanitarios, de estar muy alerta a esa condición que yo vea diferente en mi planta, ese aspecto diferente? ¿Cuál es esa importancia? Y por supuesto esos beneficios. Sí, la importancia es tener un fruto en buenas condiciones, como lo hemos dicho ahora, unas semillas en muy buenas condiciones. La finalidad de tener un buen fruto es tener una buena semilla. ¿Eso en qué va? En que cuando llegas a la planta de beneficio, le das las condiciones necesarias para que haga un buen fermentado y saques una semilla con unas condiciones óptimas para que lo puedas mostrar o llevar al comprador, pues que por lo general suele ser la Nacional, Lúker, diferentes empresas, y que te ven la semilla y te la pueden comprar a un buen precio y con buenos aromas. La idea es encontrar buenos aromas, buen sabor. La idea es que tenga las capacidades necesarias sensoriales para que se pueda vender un buen chocolate. ¿Cuál es esa invitación como profesional, pero también como un hombre apasionado por esos temas del campo, para las personas que quieren empezar no solo con el cacao, sino con cualquier otro cultivo en su campo, en su granja, en su finca? Lo más importante es untarse. Pues uno cuando estudia ciertas carreras, inclusive las carreras de campo, es ir a ver, ir a empaparse lo que le gusta, buscar cuál es la especie que le gusta, ir a untarse, entender todo lo que pasa, porque ahí es donde se aprende, con los agricultores, en el campo y todo, y empapándose del campo. Eso es hermoso. Así es. Entender esto. Bueno, David, usted nos mencionaba ahorita que se apasionó mucho, se inclinó mucho por el tema del cacao. ¿Hasta dónde quiere llegar usted con esta pasión, con ese proyecto? El cacao yo siempre lo he tenido como una presente, tener mi propia marca de chocolates. Esa es la meta, pues, principal, pero primero hay que trabajar duro, pues, en enfoque territorial, que las comunidades entiendan también el proceso, porque es una especie que es endémica y que la necesitamos, pues, esa parte de Sudamérica, y la podemos repotenciar. Finalmente, David, números de contacto para las personas que de pronto una asesoría o algo quieran conocer o quieran articularse con usted para sus proyectos. Sí, mi número es 316-826-7294. Listo, David, amables televidentes, ya tienen entonces el contacto de David. Muy amablemente una asesoría telefónica la puede realizar, o si quieren articularse con él para sacar adelante un proyecto. Perfecto. David, muchísimas gracias por aceptar esa invitación, por venir desde la ciudad de Medellín precisamente para compartirnos esa información tan valiosa, por motivar además a nuestros televidentes a enamorarse del campo y a ser muy juiciosos con esos controles. Ojo, no solo con el cacao, con todos los cultivos que tengamos a nuestro alrededor. David, Sí. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Hasta luego. El cultivo del cacao es una alternativa económica significativa para los campesinos, ya que es una fuente de ingresos sostenible y promueve el desarrollo local. Televidentes, finalizamos este espacio de Por el Campo y nos vamos cargados de mucha información, la cual esperamos sea de mucha utilidad para todos ustedes. Recuerde que si quiere repetir alguno de nuestros espacios, puede dirigirse a las diferentes redes sociales. En Facebook somos Apacibol TV Canal 4 y en YouTube Apacibol en vivo en la lista de reproducción Por el Campo. Pero también puede vernos todos los martes a partir de las 6 y 5 de la tarde por su Canal 4 de Apacibol Televisión. Agradecemos a nuestros invitados por su participación y a Asistagro por su patrocinio. Un abrazo para todos ustedes.